tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada, 6:05 y esté escuchando el 1040 de amplitud modulada. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, llegando usted a través también del 1530 de amplitud modulada y el 95.1 de FM en Austin, Texas, y de la cadena Cable Radio Network en la Unión Americana y el resto del mundo, por supuesto, por el internet en www.radiomujer.com.mx. Estamos tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Samarripa. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? Haciendo changos para que llueva. Ay, Yo sí. estoy haciendo changos. Si usted está acá en la ciudad de Guadalajara, seguramente está viendo las nubes cargadas. Vamos haciendo un pequeño bailecito de la lluvia. Ojalá y descarguen las nubecitas, porque qué calor ha estado haciendo toda esta semana, déjeme le digo. Y todavía no estamos en lo peor del calor, ¿no, Gaby? Y sí, bueno, no sé. Creo que en verano es cuando más calor hace. Bueno, yo es el calor que, digamos, como que más recuerdo como con ardor en la piel. Porque, bueno, de menos ahorita está como húmedo y sofocado, pero el calor seco cuando se está acercando el invierno es muy, muy desagradable en estos últimos años aquí en la ciudad. Y estamos ya terminando la semana. Y terminando con este tema, también es la segunda parte del tema con el que nos quedamos ayer, con las adicciones y el impacto de la prohibición. Y ya pudimos hablar de algunas cositas que, por supuesto, ahora vamos a seguir desarrollando. Y si usted quiere comunicarse con nosotros, le recuerdo que están las líneas abiertas para usted. Estamos en los teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83, línea nacional sin costo 01 800 727 54 20 y la línea directa para Austin, Texas, 512 215 49 09. También ya estamos entrando al chat. Estoy viendo que acá tenemos a Michelle acompañándonos. Un saludo a Michelle. Y Gaby, ahora tenemos un obsequio, porque usted pensaba que se nos había olvidado el miércoles, ¿no? Pero sí se nos olvidó, pero no lo olvidamos tanto. Efectivamente. Sí se nos olvidó, pero no lo olvidamos del todo. Así que el día de hoy le traemos un libro, como ya es costumbre. ¿Qué libro traemos ahora, Gabriela? Se llama Elogio del Insomnio, que es de Alberto Ruiz Sánchez. Y bueno, aquí nos dice por aquí atrás, con 5 novelas sobre el mundo que celebra el erotismo, en cuyo centro se encuentra la ciudad de Mogador. Alberto Ruiz Sánchez tiene tras de sí una trayectoria vital diversa y sorprendente, algunos de cuyos episodios cuenta en esta obra, compuesta de ingredientes como la autobiografía, la crónica, la poesía y el relato verdadero de las ficciones que se viven. Si quieres participar por esta novelita, Elogio del Insomnio, solamente tienes que comunicarte a cualquiera de las vías que ya te comentó José Luis, y en cualquiera de estos casos, por favor, contesta la pregunta del día de hoy. ¿Qué será bueno para que nos puedan compartir el día de hoy, José Luis? A propósito de las adicciones, que además ya hemos estado hablando el día de ayer, así que creo que no está de más hacer alguna preguntita. ¿Qué será bueno? Gaby? ¿No se te ocurre a ti nada tampoco? Estaba pensando justamente por lo que decíamos el día de ayer, de que bueno, ahorita hay mucha polémica acerca de la nueva legalización, por ejemplo, de la marihuana. A mí me interesaría mucho saber la opinión de las personas que nos escuchan. ¿Qué opinan acerca de eso y por qué? ¿No? Bueno, a mí me interesaría mucho. Quizás no está como tan pegadito al tema, porque no estamos hablando específicamente de la marihuana, pero sí me interesaría mucho saber qué opinan ustedes acerca de eso y por qué. Pero de verdad cuestiónate, porque hay cosas que en automático tenemos el no, ¿no? Como que en automático nos dicen, no, oye, tal cosa, no, eso está mal. ¿Pero por qué? Pues no sé, porque eso se escucha siempre, ¿no? Porque está mal, porque es ilegal. Pues sí, pero entonces, ¿qué? Lo que hace mal, o bueno, una cosa es que sea legal. O sea, de verdad me gustaría saber la opinión de quienes nos escuchan. Sí, y fíjate, Gaby, que yo en serio que estoy como anonadado alrededor de la prohibición, por ejemplo, de la marihuana. Hay ciertas drogas que efectivamente se generan como un problema de salud, como por ejemplo la metanfetamina, que es una cosa ridícula, el daño que le hace a la gente, ¿no? Todo el deterioro que puede tener desde físico hasta mental. Pero hay ya tantos lugares en el mundo y el tipo de droga como que se presta más, como digo, no sé, al menos a mí, yo conozco más gente que tiene problemas con el alcohol que con la marihuana, ¿no? Y no es porque sea muy complicado conseguir, o sea, es una planta a final de cuentas, ¿no? No es un producto que se tenga que
que sintetizar o algo, ¿no? Es una planta, cualquier persona podría plantar una de estas cosas en su casa si quisiera, pero realmente a mí me sorprende cómo se hace toda una prohibición alrededor, y bueno, hay una de polémica alrededor de esto, ¿no? De que si se legaliza, que si ahora se va a poder vender. Ya hay muchos lugares en el mundo en donde es legal la venta, ¿no? Y el consumo, evidentemente en ciertas cantidades, ¿no? De la misma manera que es el alcohol y que el tabaco. Uno no puede andar cargando 400 paquetes de tabaco, ¿no? De cigarros en el avión, por supuesto, ¿no? Pero es un enfoque muy, muy distinto, y realmente, pues bueno, todavía vamos viendo dentro de nuestra propia idiosincrasia, ¿no? ¿Qué es lo que vamos imaginando si se legaliza una droga, ¿no? No nos vayamos muy lejos. Creo que era, Gaby, el año 30 o el año 40 cuando se hizo la prohibición del alcohol en los Estados Unidos. No lo recuerdo, pero si nos ponemos a ver en nuestra historia, vamos a ver cómo hubo un embargo tal cual al alcohol, algo que ahora lo vemos tan normal y tan habitual en las fiestas, ¿no? Como que es muy, muy normal de repente ver que el tío, la tía, las personas están consumiendo fuertes cantidades de alcohol en las fiestas. Y esto, si lo planteamos en el pasado, pues bueno, llegó un punto en el que se prohibió, en el que era ilegal literalmente consumir alcohol. Entonces, ¿cómo realmente, dependiendo del momento, de la coyuntura en la que nos encontremos en la historia, ciertas actitudes ante las drogas realmente se van haciendo como muy, muy ambivalentes, ¿no? De repente sí, todos los comerciales, de repente podemos ver hasta que en las exposiciones culturales hay comerciales de cerveza, y de repente nos espantamos, ¿no? Porque alguien pueda consumir marihuana. Ahí, hablando justamente de lo que nos concierne el día de hoy, ¿en dónde está la prohibición? ¿No? A final de cuentas, ¿dónde está la prohibición? Porque ahí también nos tenemos que fijar en otra cosa. Las personas que consumen este tipo de sustancias, pues no es así como que la tenga que ir a comprar a la tienda o algo, ¿no? Yo no he escuchado tampoco alrededor de todo este tema alguien que tenga problemas alrededor de conseguir sus sustancias. Entonces es más bien como este tabú que se genera alrededor, y el tabú y el crimen que se hace al momento de comercializar con este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque se vuelve ilegal, literalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tiene que haber ahí un ciclo de violencia alrededor de todo esto, y que son muchos aristas que tendríamos que pensar si quisiéramos hacer un debate serio, ¿no? Una discusión alrededor de sí o no legalizar las drogas, pero realmente sería muy, muy interesante escuchar su opinión. ¿A usted qué le parece? ¿Usted piensa que si se legalizan las drogas, más gente la va a consumir, menos gente la va a consumir, o cómo se van a hacer estos problemas realmente? Sí, exactamente. Creo que también es importante pensar ya no nada más a nivel institucional, por ejemplo, a nivel legal, de dónde viene la prohibición que tú mismo asumes para ti mismo o para ti misma hacia tu persona. Por ejemplo, esto debería ser, esto no debería ser. Y también de dónde proviene la prohibición que puedes llegar a instaurar, por ejemplo, a tus hijos, a las personas que están a tu cargo, porque en muchas ocasiones cosas tan elementales y de verdad tan fundantes pueden pasar por alto como pues porque sí, así son las cosas, ¿no? Pero sin que nos cuestionemos. Entonces de pronto es como este no inmediato que de pronto le sale a algunas personas cuando llega el adolescente y les dice, oigan, ¿puedo ir a la fiesta de...? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y no se les ocurre por qué. Además, bueno, pues hay también un como escudo constante que es porque soy tu padre o porque soy tu madre, ¿no? Que es porque sí. Porque esta es una prohibición que no tiene sentido, no tiene lógica. Acuérdate que el día de ayer te decíamos que lo que va generando una cierta constancia y una consistencia psíquica es el hecho de tener estas normas instauradas, pero que estas normas sean predecibles, que sean obvias, y para eso pues tienen que ser lógicas. Si depende del humor que estás, o de lo que dicen las estadísticas, o de que si ahora sí se hizo legal o no se hizo legal, pues entonces entra un absurdo, porque eso no corresponde a nada lógico, eso es totalmente de la fuera. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Y antes del bloque comercial, estábamos hablando de repente de estas fantasías, de la idea que se va haciendo de repente cuando escuchamos que algo se va a hacer legal, ¿no? Es más, podríamos pensar en tiempos pasados
han habido lugares en donde, por ejemplo, la homosexualidad ha estado prohibida por ley, ¿no? Esto, ¿cómo es que se va moviendo? Por supuesto que estamos en un tema totalmente diferente, pero fíjese cómo se van generando leyes, normas, alrededor de la prohibición de tal o de cual cosa con la que la cultura, la sociedad en específico, o el cuerpo de poder, si nos queremos poner marxistas, no está de acuerdo y por lo tanto se tienen que prohibir. ¿Sí ve? Acá no es algo que nosotros podamos ver con una consecuencia, pues en lo real, ¿no? Alrededor de ciertas leyes, en donde digamos, es que esta ley es congruente con tal y con cual cosa, sino que es más bien, digamos, como por ponerle un alto, como por tener una manera arbitraria de controlar cierta conducta que no se percibe como favorable. Regresando al aspecto de la marihuana, podemos ver países del primer mundo en el que ya está legalizada la marihuana, ¿no? Y no hemos escuchado que su Producto Interno Bruto haya caído hasta los suelos, que estén en la quiebra, que esté lleno de adictos en todos lados en la calle. No, realmente se hace como ¿cómo lo podríamos decir? Como una forma de consumo muy distinta cuando algo está prohibido que cuando no. ¿Sí ve? Por ejemplo, el alcohol no está prohibido. El alcohol tiene prohibición de repente, por ejemplo, aquí en nuestro país, para los menores de edad. Pero no está usted viendo que de repente a los 18 años empiece una cadena interminable de adictos al alcohol, de alcohólicos, ¿no? Realmente es de lo que estábamos hablando el día de ayer. No es la sustancia en sí. La sustancia, digamos que se va entendiendo de una manera, ¿cómo lo podríamos decir? Cómo abordar ciertas sustancias que son muy peligrosas y que la gente realmente no se da cuenta del daño que puede hacer. Desde ahí podríamos pensar en una campaña de prevención alrededor de ciertas sustancias, ¿no? O de todas las sustancias, justamente para poder estar informado. Pero si pensamos que solamente cae en la ignorancia el hecho de que se consuma o no se consuma una droga, ahí sí es en donde estamos equivocados. ¿Por qué? Porque tiene que haber toda una estructura atrás de esto que sostenga la adicción, que busque la sustancia. Y fíjese cómo podríamos ver, por ejemplo, alrededor de las adicciones, que hay personas en donde esa misma relación que se hace con una sustancia se puede hacer con una pareja. Esto es algo realmente radical si lo pensamos desde esta forma, porque entonces, ¿qué diríamos? Son relaciones adictivas, son relaciones tóxicas, como les van diciendo, son maneras de relacionarse que por supuesto no son las más sanas, pero que también entran dentro de esta diversidad de psicopatologías que podemos llegar a tener en cualquier momento de nuestra vida. ¿Por qué? Porque se hace este vínculo alrededor de no poder vivir sin la otra persona. Es una fusión, ni siquiera es un vínculo, no podríamos decir que hay una vinculación, sino que es una fusión con esto. Y lo mismo sucede con la droga. Lo único es que acá podemos manejarlo como si fuera un objeto alrededor de prohibirlo, de quererlo cortar, de querer poner, por ejemplo, todo un tabú alrededor de ciertas cosas, y que también se hace alrededor de las relaciones, cómo se va haciendo, como lo podríamos decir, como cierto mito, ¿no? Alrededor. Es que ciertas personas te pueden hacer daño. Si tú te relacionas de tal o si te dejas que pase tal, esto te va a suceder a ti. También se va haciendo en el aspecto de la pareja. Pero específicamente con la droga, le estaba diciendo en el bloque anterior, cómo es una prohibición que tiene que ver más alrededor de lo que no se piensa saludable o de lo que se percibe desfavorable por una gran parte de la sociedad. Y esto no tiene que ser literalmente algo que esté pegado a la verdad. ¿Sí ve? Esto solamente tiene que ver con otros intereses. Y es por esto, no es porque se quiera hacer una, ¿cómo lo podríamos decir? Una rebatinga alrededor de que sí es que si no. Esto es para poder pensar. Porque en el momento, así como tú lo dijiste, Gaby, que se nos cuestiona, oye, ¿y esto por qué está mal? Si nosotros decimos, pues porque sí, no tenemos ningún argumento. No tenemos ninguna manera ni ninguna calidad moral para decir que algo está bien o está mal porque sí. ¿Sí ve? Ahí se acaba el pensamiento. Entonces, acá el chiste es poder hacer un ejercicio. ¿Por qué estaría mal? ¿Por qué podríamos pensar que estos aspectos realmente dañan a la persona? Sí, exactamente. Cuando decimos, y hay muchas cosas que no es que tengamos alguna mala intención, sencillamente es como ya un reflejo el dar el no o el dar el sí.
Sin embargo, hay aspectos demasiado fundamentales como para que los dejemos a la deriva sencillamente, como las prohibiciones que vamos, y decía hace un momentito, ¿no? Hasta instaurándote a ti mismo, ¿no? El hecho, para dejarlo un poco más claro, no es porque universalmente debería de ser un sí o debería de ser un no. No es así, es exactamente lo contrario, es exactamente porque no existe una regla universal que cada persona debería tener al menos un criterio propio para juzgar lo que en su caso es correcto o es incorrecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nos vamos a adherir a la opinión pública, o si nos vamos a adherir a lo que está estipulado por la ley, o si nos vamos a adherir, digo, hay cosas que evidentemente tenemos que respetar porque de otra manera, bueno, pues a lo mejor a mí no me gusta lo que está estipulado en la ley, pero si no lo cumplo, pues entonces tampoco tengo permiso de compartir el espacio, ¿no? Que está resguardado justamente por esa misma ley. Por supuesto. Sin embargo, que no quede eso en lugar de tu propio criterio, que no venga eso a suplir tu cabeza. ¿Por qué? Porque eso está ahí afuera instaurado para, digamos que son las reglas del juego o son las normas para poder participar en esta sociedad o en alguna otra sociedad, en alguna otra comunidad. Sin embargo, no depende de la afuera la calidad de benigno o dañino que pueda ser para ti algo, una conducta, una relación, una sustancia, cualquier cosa. Por eso es que las cosas que tú te propongas o te has prohibido a la fecha, el llevar a cabo o no, bueno, pues habría que pensar en dónde, cuál es tu motivo, lejos del motivo. Y también otra cosa muy importante, ¿qué tanto has investigado acerca de ello? Porque quizás podemos decir, bueno, lo que pasa es que dicen que es malísimo porque causa tal y cual. Pues sí, ¿quién dice eso, no? Hay muchas fuentes, hay muchísimas fuentes, hay muchísimo de qué informarte. Yo me pongo a pensar, José Luis, digo, ay, estaba a punto de ser algo muy malo al aire, pero no lo voy a decir, no voy a decir la marca, pero en verdad que caen absurdos tan grandes como hay bebidas, refrescos, que son de verdad malísimos, pero malísimos, malísimos para el organismo y que tienen, bueno, desde yo creo tus abuelos o tus tatarabuelos los han conducido y los toman casi como agua de uso y no existe una prohibición para eso. En verdad, no existe una prohibición para eso. Y a lo mejor uno puede escuchar al abuelo decir, no, qué barbaridad, estos muchachitos que andan con sus... Y se está tomando ese refresco, o su refresco en general. ¿Qué es lo que está pasando? ¿En dónde se está parando el criterio de esto? Bueno, probablemente en asumir que lo que dicten las normas o que de lo que dicten los medios, eso es lo correcto o lo incorrecto. Lamentablemente, pues no te puedes fiar de eso. Lamentablemente, habría que buscar tú tus propias fuentes para en función a esto establecerte ciertos límites y no irte a pasar ni de poner límites innecesarios, porque estos también enferman. Uno podría pensar, si los límites son lo que nos hacen civilizados, pues nos ponemos unos al 1000% y no hay pierde. No, enferman. Unos límites mal instaurados enferman muchísimo, así como la ausencia de límites. Entonces, para no pasarte ni para un lado ni para el otro, pues mejor verdaderamente estar informado, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. De vuelta en su programa Desde tu mirada y le recuerdo que tenemos un libro el día de hoy, tenemos Elogio del insomnio de Alberto Ruy Sánchez, así que si usted quiere apuntarse, solamente comuníquenos usted por qué piensa que debería o que no debería de ser ilegal la marihuana, nada más con eso. Estábamos hablando antes del corte comercial, tú decías, Gaby, sobre ciertos refrescos, ¿no? que son realmente muy muy dañinos. ¿Por qué son dañinos? Porque tienen muchísima azúcar. Bueno, y si nos queremos ir con estas cosas, muchas cosas. Ajá. Si nos queremos ir con esto, también los cereales, ¿no?
Los cereales tienen muchísima azúcar, muchísima azúcar. Y déjeme le cuento que el azúcar también causa adicción. ¿Por qué cree que hay tanta persona que toma refresco y que le gustan los dulces? También tiene un cierto, ¿cómo lo podríamos decir? Efecto adictivo, lo que son los dulces y también la comida grasa, pero específicamente con lo que es dulce. Y sin embargo, es una industria gigantesca. Si se fija, acá la intención no es atacar o decir se debería de prohibir tal refresco, se debería de prohibir tal comida. No, ya que decimos ese tipo de cosas, acabamos con la capacidad de juicio de las personas. ¿Sabe qué? Si usted se quiere tomar un garrafón de refresco, tómeselo. ¿Sí ve? No porque esté prohibido o porque esté permitido, tómeselo porque le da la gana. ¿Sí ve? De la misma manera muchas otras cosas, muchas otras comidas, sustancias, pero ahí es en donde de repente nos vamos quedando con esta idea fantástica de que si está prohibido, entonces no se va a consumir, ¿no? Si está prohibido, ya no va a haber, ya digamos que hicimos todo lo posible como una sociedad. No, por ahí nos estaban dando una participación alrededor de que hay que educar a las personas. Y es que esto es una cosa muy complicada también, ¿no? Porque imagínense, entonces, ¿qué? ¿Cuál sería el papel del poder, del gobierno? ¿Educar a todos? Pues no. Al final de cuentas son nuestros representantes, ¿no? Tampoco es decir, debe de haber una prohibición a tal palabra, debe de haber una prohibición a tal comida, debe de haber una prohibición a tal religión. Pues no. ¿De qué se trata? ¿No? A final de cuentas es la manera más poco efectiva que podemos tener para poder instaurar una conducta, ¿no? Es decir, esto no se debe de hacer. ¿Y por qué no se debe de hacer? ¿Por qué no? Porque está mal, ¿no? Porque y luego ya nos vamos a poner con este tipo de cosas, ¿no? Porque hay una infinidad de problemas de salud. Esto me parece muy acertado de ciertas normas que se toman alrededor, por ejemplo, de que en los edificios gubernamentales, en espacios en donde no haya un flujo de aire, por ejemplo, ahí no se puede fumar, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, nos afecta a todos los que estamos guardados en el mismo espacio, ¿sí ve? Ahí sí es algo que podríamos decir, esto es algo que respeta la libertad de los demás. Pero imagínese el día en el que esté prohibido fumar en su casa, o tomar refresco en su casa, o tomar alcohol en su casa, ¿no? Ahí es en donde ya nos estamos poniendo con esta idea de que el Estado o de que la ley en general tiene que estar alrededor de prohibiciones. Y es que me parece que tendríamos una conducta muy distinta, ¿no? Si pudiéramos entenderlo hacia el bien común, si pudiéramos entenderlo hacia la propia libertad y que de repente vamos queriendo ver las cosas como si fueran una estadística. Si ve, es que por ejemplo, si hiciéramos legal, por ejemplo, el que los muchachos de menos de 18 años pudieran fumar, pues habría una cantidad, pero mucho mayor de personas de 18 años que fumaran. Ahí, como nos vamos a la estadística, no nos estamos fijando en el problema en sí, no nos estamos fijando que hay niños de 10, 12 años que fuman por todo y que esté la prohibición. ¿Sí? Y ahí, ¿qué es el problema? No es que no estemos educados y que no se diga, es que nadie le ha dicho que eso está mal. Claro que sabemos que está mal. Ahí el problema es toda la conducta, la reflexión y la falta de reflexión que se puede hacer alrededor de cosas que nosotros deberíamos de saber que nos hacen daño, ¿sí ve? Y que nosotros deberíamos de detenernos, que no tendríamos que depender de esta instancia enorme, todopoderosa que nos controle, ¿sí ve? Que nos diga, esto no se puede porque yo digo, y de alguna manera nos someta, ¿sí ve? Sin embargo, ahí hay algo muy complicado. Porque realmente acá muchas veces que hemos hablado alrededor de la educación de los niños, vamos hablando de esto y fíjese cómo todos en el fondo somos niños, pero con ciertas actitudes que han ido madurando con el tiempo, pero nuestros deseos muchas veces nos van guiando por los mismos lugares, nada más con diferentes objetos. Si nosotros sentimos y a nosotros nos parece más fácil que se nos eduque de esta manera, prohibiéndonos, no estamos siendo educados, estamos siendo amaestrados para no hacer algo. Si ves, así como a los caballos que si hacen algo mal, chicote, y si lo hacen bien, una zanahoria, ¿no? Ahí realmente es reducir la capacidad de pensamiento. Y si lo queremos ver en una escala más grande, vamos a decir, bueno, pues entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Todos deberíamos de tener esta capacidad de raciocinio, de poder entender lo que está bien y lo que está mal. Pues sería fabuloso, pero también es una cosa utópica. Ahí me parece que la línea que más podemos pintar es
hacia la libertad de los demás, ¿no? Por ejemplo, si a mí no me parece que si yo me voy a tomar unas copas, la gente esté fumando en el mismo lugar que en el que yo estoy sentado porque estamos encerrados, bueno, ahí podríamos pensar en hacer espacios para cada persona, ¿sí ve? Pero no porque simplemente se diga esto no se tiene que hacer, sino porque debe de haber una razón atrás y un razonamiento atrás de todo esto. Exactamente. Aquí tenemos algunas participaciones. José Luis nos está comentando, por ejemplo, Dolores nos dice, no estoy de acuerdo en la legalización. Antes debemos educar a la gente con el consumo del alcohol. Estoy muy de acuerdo, Dolores, eso es cierto. Antes que nada, y precisamente de ahí está esto que estamos hablando acerca de cómo primero tendríamos que tener el conocimiento antes de dictar, yo diría, tanto un sí como un no. También para los nos hay que tener un conocimiento previo para saber por qué no, por qué diría no ante esto, según qué intereses, en función a qué le estoy poniendo este valor, ¿no? Porque si nada más es por irme con la corriente, bueno, pues entonces esto es lo que de pronto puede provocar un montón de problemas, ¿no? Por ahí, hace un momentito yo decía, también los límites ridículos enferman, y es que finalmente recuerda, la pulsión, el deseo, existe y no es que se vaya a desaparecer, aunque quede reprimido, aunque quede de muchas maneras, no se desaparece, sale de una u otra forma. Lo mejor, la manera más deseable en la que puede salir es de una forma sublimada. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, una persona con una pulsión sádica muy fuerte, que tiene muchas ganas de destripar, de abrir, de estrujar, bueno, si sale así libremente, podría ser un asesino fácilmente, ¿no? Podría ser Jack el Destripador, por ejemplo. Pero si esta pulsión es como moldeada, no prohibida, sino moldeada, puede hacerse un cirujano fácilmente también. Uno podría decir, y si nos está escuchando algún cirujano, podría decir, ¿cómo te atreves? Es que estas pulsiones a lo mejor suena como algo muy feo, pero no es nada raro. ¿Quién no ha visto un niño abrir y destazar y hacer cachitos a algún insecto, algún animal? Claro, ahí va inmediatamente la prohibición de cómo puedes estar haciendo eso. Mira, nada más lo estás lastimando. Y bueno, por supuesto que es una forma de detenerlo, es cierto. Es necesario darle una dirección no destructiva a esa pulsión, no asumir que nada más lo vamos a detener y ya no va a pasar nada, porque a lo mejor lo detenemos por ahí, pero va a salir por otra parte. También hay personas, por ejemplo, que se hacen daño a sí mismos, ¿no? Que tienen esta, a veces se clasifica como fetiche, aunque no sería necesariamente, de abrirse, de hacerse heridas, no en un intento de suicidio, así como franco intento de suicidio, sino porque les genera placer, y bueno, pues ahí está la pulsión mal lograda, ¿no? Que la quisimos reprimir hasta que finalmente explota. También Miguel nos está comentando, no estoy a favor, la razón es que hay mucha gente psicópata, le sumaríamos más personas con personas de salud mental, me imagino como que sumaríamos más personas sin salud mental. Bueno, esto, Miguel, también es una parte muy interesante, que justamente ayer íbamos hablando más o menos de eso en función a una participación que nos hacían. El hecho de que una persona, es como esto de, es que los videojuegos o las películas violentas hacen violenta a la gente. No. A las personas violentas se van a sentir atraídas por las películas violentas, probablemente. No es al revés. No somos máquinas que podamos estar programadas de esta manera. Entonces, si vemos además un psicópata, pues no, con una pastilla, no hay una pastilla de psicopatía, imagínate, estaríamos perdidos. Ahora sí estaríamos, pero perdidos. No existe eso. Realmente es cierto. Ciertas personas con perfil psicopático son propensas a estar en el medio, más que consumir, José Luis, porque además no las consumen, las venden, las hacen mil cosas, pero no necesariamente las consumen. Vamos a retomar esto regresando del corte, volvemos.
Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada y ya se nos está yendo el programa del día de hoy y la semana. Y parece que ya está lloviendo, ¿verdad, Gabriela? Sí, sí está lloviendo realmente. Ya puedo quitar los changuitos que estuve haciendo todo el programa. Todavía tiene algunos momentos para apuntarse por este libro de Alberto Ruy Sánchez, Elogio del Insomnio. Lo único que tiene que hacer es participarnos si usted piensa que debería o no debería de estar legalizada la marihuana y por qué. Con eso tiene más que suficiente. Estamos hablando, no estamos haciendo un debate de por qué sí debería estar y por qué no debería estar, sino que queremos conocer su opinión alrededor del tema que estamos hablando hoy, que son las adicciones y el impacto de la prohibición, ¿no? Y por ejemplo tenemos acá otra participación, nos dice Elba. ¿Influye el ejemplo de los padres? Un padre adicto a algo como el tabaco no puede exigir a su hijo que no fume. Esto es interesante, Elba. ¿Por qué? Exigir, ahí ya tenemos un punto para pensar, ¿no? ¿Qué se le puede exigir a los hijos que hagan, ¿no? O imponer a los hijos que hagan o que no hagan. Tal vez cuando están chiquitos todavía tenemos chance, pero ya cuando van creciendo, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a perseguir a todos lados. ¿Y qué vamos a hacer, no? Esta es otra pregunta para las personas que tienen alguna adicción, ¿no? Es que, ¿qué le voy a decir a mi hijo o a mi hija, ¿no? Si ella me dice si yo también puedo fumar o no puedo fumar, o si puedo fumar, acá hay algo importante. Fíjese, definitivamente que no le podemos decir que no, esto es una cosa pésima y estarnos echando nuestro cigarro, ¿no? No le podemos exigir que no fume, pero le podemos decir por qué no es bueno que no fume. Y esto, aunque seamos una persona que tenga este tipo de adicciones, de todas maneras lo podemos comunicar. De todas maneras, es una forma de educar. Si ve, y uno podría decir, es que se educa con el ejemplo, ¿no? Pero simplemente hay personas que no tienen la fuerza de voluntad para dejar sus adicciones, ¿no? O que no les da la gana, tan simple, ¿no? Sin embargo, se sabe que está mal. Y esto es lo que se puede transmitir. Eso es lo que de alguna manera puede llevar la congruencia al decir esto, ¿no? Oye, papá, yo puedo fumar, tal vez cuando tú seas grande y si tú quieres y sabes todo el impacto que tiene en tu cuerpo, tal vez si tú quieres lo vas a poder hacer. Esto no quiere decir que yo le esté dando permiso. ¿Sí ve? No puedo no darle permiso de ciertas cosas. Luego tenemos ahí estos desfiguros, Gabriela, que ya treintones, cuarentones, van a llegar a casa de los papás y se echan un chicle y se perfuman para que no los huelan a cigarro, ¿no? Y si está en la presencia de los padres, no fuman. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es que mis papás me dijeron que estaba mal fumar, hombre. Ya que estamos jugando, ¿no? A veces es una cosa de respeto, pero no un secreto de, claro, no, bueno, ¿no? te molesta que fume, no voy a cosa, fumar en tu presencia, pero sépase que fumo, ¿no? Y ya desde ese tipo de respeto, ¿no? ¿Cómo podríamos manejar su respeto? Evidentemente que no vamos a llegar a la casa con un paquete de puros, ¿verdad? Y que vamos a fumar ahí aventándole el humo en el rostro de nuestros padres. Pero ¿hasta dónde es una cosa del respeto? Vamos a hablar justamente de esto el lunes, ¿no? ¿Qué pasa con el respeto que se le tiene al padre en específico? ¿Es respeto o es temor? ¿No? ¿Cómo es que fuimos educados? Porque ya desde ahí está. Pero si se fija, también una persona que tenga un problema con el alcohol, no quiere decir que como tiene un problema con el alcohol, no le va a poder decir a sus hijos que eso está mal. ¿Sí ve? Eso está mal. Y yo preferiría no hacerlo, tal vez, ¿no? Si ese es el caso. Y yo no quisiera que tú lo hicieras porque yo sé el daño que hace, ¿no? Yo, tal vez si hubiera tenido una oportunidad diferente, tal vez si hubiera tenido una orientación distinta, igual y yo no hubiera caído en esto, ¿no? Pero a mí no me gustaría que tú cayeras en esto porque sé lo doloroso que es. Ahí hay una enseñanza y con amor, ¿sí se fija? No quiere decir que le vamos a decir, en esta casa no fumo más que yo, porque entonces ahí sí, ya caímos en un absurdo, ¿no? Ya caímos en un absurdo y son este tipo de cosas, ¿no? Que de repente como que brincan a la cara cuando existen este tipo de leyes y de prohibiciones de repente tan absurdas, ¿no? Es que está prohibido, no sé, tomar en la calle, ¿no? Y salimos a nuestro barrio, esto de las 6, 7 de la noche, y ya vemos que todos están con sus caguamas y con la fiesta en grande en la calle, ¿no? A ver, ¿se puede o no se puede? ¿No? No, es que se puede mientras no te vean los policías. A ver, no. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Otra vez es este circo alrededor de la prohibición. Si los demás vamos a acatar la prohibición, entonces a eso nos atenemos, ¿sí ve? No es de que está prohibido o no está prohibido cuando me vean o cuando no me vean, porque entonces ahí es en donde caemos en este juego perverso, tal cual, de no entender por qué es la prohibición. ¿Por qué está prohibido tomar en la calle? A ver, pregúnteselo.
La gente cuando toma se pone de repente medio rara, ¿no? Le da por hacer estupideces. O conducir, creo que es bastante obvio. Es bastante obvio, ¿no? ¿Por qué no se debería de hacer en un espacio público? Porque los demás no tienen por qué estar cargando con nuestras tarugadas, ¿no? Si nosotros queremos tomar y queremos voltearnos de cabeza en un lugar que sea propicio para eso, en nuestra casa, adentro de nuestra casa, no hay nadie que nos pueda decir que no. Pero en la calle ya tiene que ver con el respeto a las demás personas. Por eso es que está prohibido, no porque si te ve o no si te ve la policía. ¿Sí ve? Ahí es en donde está esto que tenemos que apoyar con la congruencia de nuestros actos y de nuestras reflexiones. Sí, porque solamente las cosas que sean congruentes son susceptibles de internalizarse de una manera sana en la cabeza. Hay otras prohibiciones que pueden sí adherirse, pero como una conciencia perseguidora. Hay muchas personas que no hacen algo porque sienten culpa y a lo mejor hasta saben y tienen argumentos para saber que los papás o quien sea que le haya exigido esta prohibición en particular están muy equivocados, pero aún así le persigue la culpa y bueno, tiene que ir y hacer como todo un circo alrededor para sacudirse de esta culpa. Hay muchas cosas que se nos pegan en función a eso, en función a sentirnos perseguidos o a sabernos perseguidos. Una persona que no tiene una conciencia verdaderamente clara, pues efectivamente, pues no puedo porque me ven los policías y me hacen algo. Si no me está viendo, lo hago, por supuesto. Entonces, esto no es algo que deje verdaderamente algo interno. Cuando de verdad transmitimos la prohibición, que sí es necesaria la prohibición, pero es necesaria de una manera constante, de una manera congruente y predecible. Congruente, cuando hablamos de constancia, yo decía, bueno, si tú ya sabes a qué te vas a tener y no es dependiendo del humor de tu jefe o de tu padre o las normas, sino que es siempre consistente, pues entonces eso te da una cierta certeza, ¿no? Mínima, al menos, de cómo puedes moverte en el medio ambiente, de tu trabajo, de tu casa, de como sea, de tu pareja, por ejemplo. Y asimismo tiene que ser congruente, porque no es que cada vez que se te ocurra algo tengas que ir de regreso con tus padres o con tu marido o con tu esposa y preguntarle, oye, ¿sería correcto que yo hiciese esto? Sí. Ah, bueno, ok, entonces sí es correcto y ya lo adhería a mí. No, el hecho de que nosotros emitamos juicios congruentes, fundamentados de verdad, les da a las otras personas a las que les estamos poniendo esa prohibición los elementos para en el futuro poder generar sus propias normas. En función a esta misma lógica, que es la que se va instaurando, puede generar sus propias vertientes. Por ejemplo, evidentemente, pues si sé que es peligroso estar manejando cuando tomo, pues cualquier otra sustancia que también me baje mi nivel de atención, evidentemente tampoco voy a manejar, por ejemplo, ¿no? Eso sería algo con lo que tú te podrías quedar muy seguro. Si tú tienes eso instaurado, al menos puedes saber que te vas a cuidar a ti mismo y que no vas a ir a estrellarte por ahí. O que si tú has instaurado eso en tus hijos, por ejemplo, puedes saber, bueno, es una persona congruente, es una persona, no es que no se pueda nunca jamás hasta que las leyes lo permitan, sino que no se debe de hacer en ciertas circunstancias porque puede llegar a provocar esto, ¿no? Entonces, este tipo de criterios sí es uno que se puede interiorizar y que se puede aplicar a mil y un cosas. Es gracias a esto que las personas pueden o no tener como unas barreras protectoras propias. Cuando las personas andan por la vida sin esa protección, la prohibición debería poder convertirse en autoprotección. Y si las personas andan sin esa protección bien instaurada, son muy susceptibles de muchas cosas, son muy susceptibles de adicciones, son muy susceptibles, en este momento es cierto, José Luis, tú decías del azúcar, porque estamos, hoy hablando y ayer hablando de adicciones. Pero hay personas que compulsivamente se necesitan tomar un café, que compulsivamente necesitan comerse un pan, otro pan, otro pan. ¿Qué está pasando? Se están desbordando de angustia, no tienen algo interno que los protege y les diga, calma, ¿no? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué estás tan angustiado o tan angustiada, no?